Genial, empezamos entonces con la lectura número 2, con nuestro segundo capítulo, pero antes quisiera pasarle la posta a Alexis, que nos va a ayudar un poquito contextualizándonos primero en dónde estamos parados, ¿sí? El día martes la idea era poder entrar de lleno a la lectura y empaparnos con el libro, y ahora sí ya comenzamos con el proceso más calmado y más tranquilo de irlo desmenuzando, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, estos primeros 40 minutos es para tener este análisis literal del texto, entender bien el texto, comprender la historia, ver un poquito algunas figuras que va utilizando el autor. Y los segundos 20 minutos o el tiempo que nos suele quedar es para la parte más existencial. ¿Qué me dice el texto? Sí, esa es la pregunta. Y eso lo compartimos en subgrupos. Así que bueno, para profundizar en el lado literal, que es muy importante, es la base para poder compartir aparte y entender todo lo que vamos a leer, le paso la voz a Alexis para que nos narre un poquito en qué contexto histórico está escribiendo nuestro querido amigo Dostoyevsky. Así que, Alex, ahora nos quedamos contigo. Muchas gracias, Dani. Bueno, creo que es muy importante puntualizar en este tema del contexto histórico, un breve análisis del contexto histórico del jugador y de Europa del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, que también fue llamado el siglo de la industrialización. La característica fundamental de este siglo es la de que es un periodo de grandes cambios. La ciencia, la economía, la medicina y la tecnología aparecen, ¿no? De una manera ya más relevante. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. En la política, nuevas ideas sientan bases en las revoluciones burguesas, el movimiento obrero y también el tema del sufragio universal. Las revoluciones burguesas, promotoras de ciudadanos libre pensadores, construyen una nueva medicina científica y empírica, desligada de lo místico y lo artesanal. Se culmina con la opresión de los viejos cánones éticos del absolutismo y del catolicismo, instaurando nuevos cánones y nuevos calendarios. En Europa del siglo XIX se caracteriza por el nacimiento de las democracias, el ocaso de las monarquías, es el siglo de la Revolución Francesa y la posterior era de napoleónica, que ayudarían a expandir las repúblicas a nivel también de Latinoamérica, ¿no? Es un siglo muy crucial en la historia del mundo. Eh, ya centrándonos un poco más en el primer capítulo que empezamos a leer, en la tarde también les envié un video sobre la sociedad europea del siglo XIX. Aquí se resalta algo importante, que la mayoría de personajes pertenecen a la burguesía de diferentes nacionalidades, ¿no? Están los burgueses franceses, rusos, alemanes, polacos e ingleses que vamos a encontrar en el, en el, en el, en el, en el avance del libro. El autor en este libro señala a la crítica a la sociedad burguesa con respecto al trato, a los modales que los distinguen de los otros. ¿Cómo mantienen las apariencias con respecto a los burgueses de otras naciones o de otras clases de burguesía? Porque la burguesía también tiene sus tipos o su clasificación. Y con respecto también al proletariado. Los burgueses quieren verse superiores y por ello crean círculos sociales. Algunos ejemplos de estas maneras son las maneras que ellos utilizan, ¿no? Y que vamos a identificar también en la lectura. El hablar elegante y correctamente el idioma, los gestos, los modales, el comportamiento corporal, la vestimenta, tener casa propia, tener medios de producción, altos cargos, tener dinero. El comportamiento en la mesa. Recuerdo algún maestro me decía, mira cómo se comporta una persona en la mesa y sabrás de antemano mucho de ella. Aquí es importante también tener en cuenta la división o la clasificación de la burguesía. Tenemos la alta burguesía. Es el sector más importante y enriquecido de la burguesía que suele constituir la llamada clase alta de la sociedad.
es decir, la élite adinerada que en muchos sentidos se comporta como una nueva aristocracia y que influye también en la política. Aristocracia en sí es el ejercicio del poder político por una clase privilegiada, es sinónimo de nobleza también en ese tiempo. La pequeña burguesía, que es un sector intermedio entre la alta burguesía y el proletariado, conformado por pequeños comerciantes, profesionales, artesanos o empresarios que no emplean mano de obra asalariada y no acumulan grandes sumas de capital. La burguesía ilustrada se suele llamar así en el sector de la burguesía que cultivó los valores de la cultura, las artes y la educación, influido por los ideales de la ilustración. En, en esta ocasión se usa el término para aludir también a la clase media universitaria o artística. La burguesía industrial, el sector de la burguesía que se dedica a la producción de bienes, servicios, fábricas y empresas, y cuya riqueza y posición social se consolidaron a partir de la revolución industrial. La burguesía financiera es el sector de la burguesía que se dedica a las finanzas, como la gestión bancaria, la bolsa, la concesión de préstamos, las inversiones, etcétera. Muy bien, ahí tenemos como claro el panorama de la burguesía, ¿no? Ahora también hay algo, un plano que también hay que tenerlo muy en cuenta, que es el del juego, el casino, el juego de la ruleta. Aquí vamos a analizar ciertos puntos, tantos literales, que nos conducen directamente ya a lo existencial. ¿Por qué? Porque en la vida misma es un juego de toma de decisiones. Tomo la frase de un tío mío que ya falleció hace tiempo, que él decía que la vida es la ruleta en donde todos apostamos. Entonces la vida misma es un juego de toma de decisiones. A veces por más planificación, estrategia que se ponga en el plan de acción, no resulta, no hay el resultado esperado. Y a veces sin planearlo mucho se dan cosas maravillosas. Esto de esta frase de que va en admiración, ¿no? El ganarlo todo, el, eh, el ser el primero, el ser el mejor. ¿Qué significa para mí el todo? ¿Qué pesa más, el dinero o el amor? Hemos escuchado que el amor lo es todo, pero también que solo de amor no se vive. Un punto importante también a tomar en cuenta. Y aquel que alguna vez lo ha perdido todo, está preparado para grandes cosas. Perderlo todo muchas veces implica humildad que a la vez se convierte en fortaleza. Esta obra, es como pueden ver, esta obra tiene un trasfondo autobiográfico, ¿no? Justamente en la relación del juego, las apuestas y los amores apasionados, que lo vivió también Fyodor Dostoyevsky. Muy importante, se desarrolla en una ciudad ficticia, Ruletenburg. Actualmente podríamos compararle con Las Vegas en Estados Unidos, en donde los casinos son de los principales atractivos turísticos, los mismos que están ligados al lujo, al placer, al disfrute, y por medio bueno, por medio del derroche del dinero en hoteles lujosos, con acceso a licores finos, exuberantes banquetes, drogas y bellas mujeres que tienen un precio también, ¿no? Todo eso se puede conseguir en Las Vegas con dinero y por medio de los casinos, que es como en donde se centraliza todo este entretenimiento, llamémoslo así. Cabe recalcar también que en el casino también hay reglas que cumplir y formas de comportamiento como en todo juego. Por ejemplo, en el casino, el tratarse con mucho respeto entre los clientes y los jugadores, informarse acerca de los procedimientos de reclamos, eh, informarse acerca de los procedimientos de exclusión voluntaria. Cuando alguien decide salir voluntariamente porque ya ha ganado cierta cantidad de dinero, o a su vez lo excluyen para evitar que gane más dinero. Entonces él debe conocer todas esas reglas, vigilar cómo va la apuesta, estar siempre físicamente presente en el momento de la jugada, eh, efectuar apuestas de forma clara e inmediata sin que haya lugar a dudas.
No se permite ni la convivencia ni la asociación entre jugadores. Ejemplo, nos asociamos para incrementar la apuesta. Eso no se permite. Y algo muy importante que lo van a nombrar en el libro es la indiferencia ante las emociones causadas ante la pérdida o ante la ganancia. Y bien, después de este breve análisis, dejo unas preguntas ya de reflexión como existencial que podemos responder en el transcurso de la lectura de todo el libro. Eh, la primera, ¿no? En nuestras vidas, ¿cuáles son esas situaciones, personas, cosas por las que hemos apostado? La segunda, ¿qué situaciones he dejado al azar y actualmente? ¿Por qué decisiones estoy apostando? Entonces, como pueden verlo literal, nos envía directamente ya al plano existencial. Y ahora, por último, eh, si bien es cierto en algunos grupos de la anterior sala, de las salas anteriores, de la reunión anterior, se nos complicó un poquito el tema de la comprensión lectora. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo por medio de la cita y el análisis se puede también llegar a una comprensión. La cita de diferentes párrafos o de las partes que ha llamado más la atención. Por ejemplo, cito aquí en el capítulo 1, la página 14, Alexei Ivanovich. Dice, y ahora otra vez me había hecho la pregunta. La amo y otra vez no supe contestarla. O sea, mejor dicho, de nuevo, por centésima vez me respondí que la odio. Sí, la odiaba. Había minutos y precisamente siempre al final de nuestras conversaciones en que hubiera dado la mitad de mi vida por estrangularla. Lo juro, si hubiera sido posible hundir lentamente en su pecho un cuchillo afilado, creo que lo habría hecho con placer. Y sin embargo, lo juro por lo más sagrado, si en Schallenberg ella me hubiera dicho efectivamente, tírese abajo, me habría tirado al instante e incluso con placer. Aquí viene una reflexión sobre ese párrafo nada más. Estas reflexiones nos permiten abordar el tema de la relación de amor y odio que tiene Alexei con Polina. Vemos como Alexei no está seguro de lo que siente por Polina, porque cada vez que se pregunta si la ama, se responde a sí mismo que la odia, y se anima a confesar que ha tenido deseos de hacerle daño e incluso de matarla. Alexei contrapone estos deseos con el hecho de que sería capaz de tirarse de Schallenberg, una colina ubicada en el oeste de Alemania, si Polina se lo pidiera. Ya sea que piense que se, ya sea que piense en asesinar o matarse, en todo caso se trata de experimentar emociones fuertes y desmedidas, como si Alexei solo supiera amar y odiar de forma extrema. La relación entre Polina y Alexei parece confirmar aquel dicho de que los que se pelean se aman. Bien, entonces en esta parte es lo que les puedo compartir, como espero que sea de ayuda para todos, como para centrarnos en el contexto y ahora entrar ya con el capítulo 1. No sé si va a haber algún resumen o directamente iríamos a la lectura 2. Te dejo, Daniel. Claro, Alexo. Oye, muchas gracias por el contexto. Resaltar algunas cosas que has dicho nada más como complemento. En realidad sí, estamos en una época de la burguesía industrial, ¿no? Una época de mucha industria. Recordemos que la palabra burguesía viene de burgo, ¿no? El burgo era la ciudad, ya. El término burguesía ya fue utilizado en la Alta Edad Media, siglo XII, siglo XIII, para designar este paso del feudo a la ciudad, ¿no? El burgués era el comerciante. El burgués era la persona que a partir de su creatividad y de su ingenio creaba una industria y salía de un esquema justamente de retribución feudal, ¿no? Eh, Todos nosotros en un sentido estricto seríamos burgueses, ¿no? Porque todos nosotros comerciamos de una u otra manera, algunos con la profesión, otros con un negocio, otros quizá con alguna habilidad que tengan, ¿sí?
Entonces, estamos en una sociedad altamente industrializada, como decía Alexis. Y unido a esto, que quizá un dato no menor, es que justamente junto a la alta industria también surgen corrientes filosóficas que se oponen a esos modelos capitalistas. Por ejemplo, tenemos al famoso Marx, ¿no? Que en 1867 crea la obra del Capital, no la publica, donde manda al diablo a la burguesía, ¿no? Y dice que son los no burgueses, sino los propietarios, ¿no? De personas que trabajan en las industrias. Eh, es interesantísimo. Entrar al siglo XIX es un siglo tan convulso y que explica tantas cosas de nuestra actualidad que les invito a que puedan ir entrando. Eh, a mí me encanta cuando comencé a leer a Marx, ver este odio que lleva Marx adentro y que le incita a escribir términos que son una verdadera tontería actualmente. ¿Qué es eso de la plusvalía? ¿Alguien me podría explicar cómo se mide la plusvalía? ¿Horas de trabajo, horas de producción? Es una mentira. Es una medida cualitativa, no cuantitativa. Por lo tanto, perfectamente inmedible. Y así un montón de cosas más que van como permeando un siglo y que se mantienen hasta la actualidad. En el episodio de Marx, y estoy saliendo del tema, pero impresionante, Marx tenía unos opúsculos en la espalda que eran como unas protuberancias llenas de pus. Un día se levanta, se le revienta un opúsculo en la ventana de su baño y lleno de odio por el dolor dice, por mis opúsculos yo voy a acabar con la burguesía, ¿no? Es una cosa impresionante. No trabajó, dejó morir a un hijo, ¿no? El famoso creador de todos estos sistemas que ahora son un problema. Y bueno, Dostoyevsky era un seguidor de Marx, fue comunista, ¿sí? Y por eso también perseguido y casi asesinado en Rusia por el zar. Por eso es tan relevante este tipo de datos. Bien, entramos entonces en el capítulo uno, un resumen un poco más extenso. Por ahora les voy a pedir que tengamos un poco de paciencia porque, como les decía, siempre tenemos que ir al paso del más débil, ¿sí? Y eso implica ir, eso, tratar de todos ir al mismo ritmo, ¿sí? Todos entender, todos ir como de la mano en ese sentido. Así que bueno, vamos entonces con un breve resumen de este capítulo. ¿Pueden ver pantalla, sí? Sí, Buenísimo. Bien, vamos a dividir la lectura del libro, ¿sí? En Sí, sí, cinco partes sumamente bien sí, sí, estructuradas, ¿sí? Del capítulo uno al 3 va a ser la primera semana, es decir, esta semana. No sé si avancemos de día a leer el 2 y el 3, posiblemente solo el 2. El capítulo 4 y 7 va a ser la segunda semana, 8 y 11 la tercera, 12 y 14 la cuarta y el capítulo 15 y 17 la quinta semana. Con el capítulo 17 terminaremos el libro. Todos los días domingos, como les habíamos dicho por el tema de la luz y mucha gente por problemas de luz no puede conectarse, de 5 a 6 vamos a tener un análisis general compendiando los capítulos que hemos leído en la semana. Entonces, este domingo a las 5 tendríamos un análisis, solamente análisis del capítulo uno y 3. A los que quieren conectarse y discutir y analizar los capítulos del uno al 3 unidos, pues pueden hacerlo, ¿sí? Sobre todo está pensado para los que por luz no pueden conectarse y para las personas que leen por su cuenta, no pueden leer en grupo y quisieran participar de esta ocasión. Al final de todos los capítulos tenemos un conversatorio con el profesor Carlos Gatti, que algunos ya le conocemos, que será en la semana 6. Es un docente de literatura, realmente es una genialidad y nos va a ayudar a cerrar el tema del Dostoyevsky, nos va a hablar sobre el jugador. Después tendremos una pequeña entrevista con Luis Duarte, que es escritor argentino sobre literatura, y finalmente en la semana 7 los productos de artista, que lo diremos bien. Así que bueno, esa es un poco la ruta que vamos a seguir. Capítulo uno. Habíamos iniciado el martes a leer el capítulo uno y veíamos que la historia comienza con una especie de bombardeo de situaciones que no terminamos de entender y de cerrar muy bien qué ha pasado. Y es que el tiempo de inicio del libro está puesto o está escrito in medias res, a mitad del camino, a mitad de los eventos. Es decir, antes han sucedido una serie de cosas que no nos cuentan y estamos nosotros en una especie de encrucijada entre el pasado y el presente. ¿Cómo inicia la narración? Por fin estaba de vuelta, después de un par de semanas ausente. ¿Quién está de vuelta? ¿Ausente en dónde? La familia llevaba ya 3 días en Ruletenburgo, nos dice, ¿sí?
Es decir, el protagonista, que ya después veremos que es Alexei, es el que estaba ausente y que después de algunos meses, de un par de semanas, vuelve nuevamente. Ya nos enteraremos de dónde estaba. Pero la familia con la que él llega también estaba, parece, en otro lado, porque recién iban 3 días en Ruletenburgo, ¿sí? Dato curioso aquí. Esta palabrita Ruletenburgo, que es como un poco nos ubica geográficamente, ya habíamos dicho en la sesión pasada, es un lugar ficticio. No existe este tan Ruletenburgo, ¿sí? Como dato al inicio, incluso nosotros podemos ver que la palabra Ruletenburgo nos lleva al sonido de ruleta, ¿no? Es como la ciudad de la ruleta. Se dice que Dostoyevsky en realidad titula la obra El jugador como Ruletenburgo. O sea, Dostoyevsky, para Dostoyevsky la obra se llamaba, o en la novela corta se llamaba Ruletenburgo, solo que después el editor, por una cuestión de comercio, porque no era muy llamativo el nombre de Ruletenburgo, lo pone El jugador, ¿sí? Pero Dostoyevsky nunca lo pensó con ese nombre. Nosotros sabemos que Ruletenburgo está muy ligado a una ciudad en la que Dostoyevsky había vivido y había conocido al este de Alemania llamada Wiesbaden, que es un poco la ciudad que ustedes ven aquí. Esta ciudad Wiesbaden era un balneario alemán, ¿sí? Plagado de juegos de azar, plagados de ruletas. Recordemos un poquito que estamos en un siglo XIX con una Alemania constituida ya como un imperio alemán, con una fuerte capitalización en la industria, como ya nos comentaba Alexis, con mucha riqueza y con gran cantidad de despilfarro. Había pasado ya algún tiempo en que se habían dado las grandes guerras napoleónicas y el Sacro Imperio Romano Germánico se había dividido. Napoleón había invadido estos territorios y después de un sinnúmero de guerras, recién para 1870 con la guerra franco-prusiana es que se constituye este mapita que es el Imperio Alemán, ¿no? Con mucha riqueza. Entonces, siempre con la opulencia viene el desgaste, siempre viene la necesidad de gastar, ¿sí? Siempre con estos momentos de opulencia. Ya Alexis también le había dicho, ¿no? La ruleta, aparte de todo esto, los juegos de azar en general generan una gran cantidad de adrenalina, ¿sí? Muchísima adrenalina. Yo recuerdo, no sé si por aquí está Luz o Jorge, yo recuerdo haber ido cuando visité Lima, haber ido a Lima y haber entrado a los casinos de Lima y haberme topado con una gran cantidad de gente adulta, mayor. Yo calcularía que sobre los 60 años. Si no me equivoco, por lo menos 8 de 10 personas tenían sobre los 60 años. Y en gran parte eso se explica porque ya llega una edad en la que a uno, ¿sí? No tiene muchos sentimientos, no tiene situaciones en la vida que le produzcan este sentido de adrenalina, ¿no? Los mayores un poco buscan estos lugares porque el azar del juego produce altos niveles de adrenalina. Después algunos sufren profundos dolores del riñón. No sé si aquí Luchito sabrá, ¿no? La adrenalina se produce por los riñones, ¿no es cierto? Por las glándulas suprarrenales, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si uno siente gran cantidad de adrenalina, lógicamente también tendrá a veces este tipo de dolores, ¿no? De las que padecen algunos de estas personas, ¿no? Bien, entonces nos encontramos en esta ciudad Ruletenburgo. Parece una ciudad llena de juegos, ¿ya? La novela arranca ahí. Ese es el contexto geográfico, ¿sí? Tenemos a este personaje, que es el protagonista de la obra, que comienza a contar toda la historia en primera persona, llamado Alexei Ivanovich, ¿ya? Este es el personaje principal, es el narrador principal, es el protagonista. ¿Qué función tiene Alexei Ivanovich? Iremos viendo durante la narrativa que es el tutor o es el maestro de dos de los hijos de Zagoriansky, que es el general, por lo tanto, eh, empleador o podríamos decir nosotros, la persona que contrata a este Alexei para que eduque a sus dos hijos, ¿sí? Alexei vive en un hotel en el cual el general parece ser el dueño, ¿ya? Cuando llega precisamente a este hotel lo reciben, ¿sí? Él esperaba que lo reciban bien, pero parecería que este general lo recibe con mucha altanería, con mucha indiferencia, él siente un poco mal por eso, ¿no? Una vez que llega, el general lo recibe, le envía directamente donde su hermana, que conocemos que se llama María Filipovna, ¿no?
y le cuenta que ha estado en París. Después nos daremos cuenta que ha sido porque ha vendido unas joyas de allá y que trae ese dinero para entregarle a la hermana del general, María Filipo. Parece que estaban en una situación de quiebra. Era una burguesía, una familia burguesa, pero quebrada, sin mucho dinero. ¿Sí? Parece que estaban buscando fuentes de financiación por todo lado. Una vez que llega, María Filipovna le envía a su habitación, a una habitación del hotel que le han designado, y se da cuenta que le envían a un quinto piso en una habitación escondida en una esquina completamente paupérrima. Él se siente un poco mal, ¿no? Parecería que le tratan como un siervo y en realidad él cree que es un noble, ¿no? Esta situación un poco dualizada, ¿no? Que generará después grandes cantidades de rencores, ¿no? Entonces, bien, llega, se instala, entrega el dinero y después va a salir, se dispone a salir con sus dos tutorandos, que serían en este caso Misha y Nadia, ¿sí? Que son justamente los dos hijos que habíamos dicho nosotros del general. Alexei, como es el tutor, les cuida, ¿sí? Hay algo interesante aquí, que cuando está saliendo con los dos hijos, el general les dice, hey, bueno, ¿les vas a llevar al parque? Sí, pero ten cuidado, les dice. No vayas a ir con ellos a la ruleta, ¿no? Ya nos da un indicio. Parecería que la ruleta y Alexei tienen alguna especie de vinculación. Le lleva entonces a los dos chicos justamente al parque y cuando regresa, cuando está regresando del paseo, se encuentra con un gran carruaje, una especie de coche que está recorriendo la ciudad, este pueblo de Ruletenburgo, que causa mucho asombro en la gente y se da cuenta que el coche es perteneciente a María Filipovna, es decir, la hermana del general, y también pertenece a Polina, que después nos daremos cuenta que es la hijastra del general, ¿sí? Atrás del coche, como una especie de cortejo, está el general, un tal inglés, que después sabremos que se llama Asley, y un francés, que le escoltaban a caballo, ¿no? ¿A quién le estaban escoltando? ¿A quién iba en el coche? Una señora llamada Blanc. No sabemos todavía quiénes son. No sabemos qué está pasando. Así en esa incertidumbre estamos todos, y la historia quiere llevarnos de esa incertidumbre. Enseguida, una vez que ya ve esta escena, nos damos cuenta, o la narración nos dice, que la señora Blanque se está hospedando en el hotel del general, y está hospedándose en compañía de su madre, a la que le llaman condesa, y de una especie de francés al que le llaman conde, que después nos daremos cuenta que es su primo. Todos ellos están hospedándose ahí. Y el carruaje se estaba dirigiendo precisamente a una excursión que habían tenido en la mañana a la hora del almuerzo al hotel. Estaban volviendo de una especie de excursión. ¿Sí? Muy bien, eso le sucede cuando está volviendo Alexei después del paseo ya cerca de la hora de la comida. Llega a la casa y a la hora de la comida, ya cuando tienen que ir a comer, se da cuenta Alexei que no ha sido invitado por el general a la mesa principal, sino que parece que le han preparado la mesa en el lugar de donde comen las sirvientas de la casa, ¿sí? Las personas que están empleadas en la casa. Esto le causa a él admiración porque él siente que no es cualquier sirviente, él es el tutor. Y en Rusia el puesto de tutor tenía una especie de relevancia social. No era lo mismo que la persona que cuidaba en la cocina o la que cuidaba los cuartos o la que limpiaba. Él siente esto, ¿no? ¿Cómo es posible que no le haya invitado a la mesa principal? ¿Sí? Como no le invitan, él asiste igualmente y está ahí y hace parte de la mesa, ¿sí? Está ahí compartiendo con ellos. Nos cuenta que en la mesa se encontraba todos los invitados, incluido el francés, el inglés, la señora Blanque, ¿sí? La hermana y el general. Aquí hay una especie, cuando él llega a la mesa y se encuentra con Asley, que va a ser el inglés, una especie de intermezzo, se llamará. Es como un intermedio, ¿sí? Mientras está él sentándose en la mesa del comedor, está contándonos una historia como si fuera un intermedio de la narración. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que ese inglés que está en la mesa se llama Asley, que Alexei le conoce en Prusia, luego le conoce nuevamente en Francia, le vuelve a ver, luego le vuelve a ver en Suiza y ahora le ve nuevamente en Ruletenburgo a este inglés. No sabe él por qué está ahí ni cómo llegó a dar con el general, pero sospecha que puede ser porque se encuentra enamorado de Polina y que por ahí debe haber habido alguna especie de acercamiento.
pero nadie sabe cómo llegó ahí. No nos cuentan todavía. Una vez que están ahí, Polina entra al comedor, saluda y el francés muestra groseros modales. Parece que el francés era muy altanero, sobre todo con Alexei. Polina ya sabemos que es la hijastra del general. Alexei se pone de muy mal humor. ¿Y qué es lo que piensa? ¿Por qué estoy ligado al general y por qué no lo he abandonado hace tiempo? Es una pregunta importantísima, ¿no? Por un lado está ligado a alguien al que no quiere, en donde no quisiera estar, y sin embargo sigue estando ahí. Yo creo que alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? Que uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué estoy aquí? Si no quiero estar aquí. Ya debía haberme ido hace tiempo. Pero, como dirá Freud, hay una especie de satisfacción también en el dolor. Y hay estructuras que nos satisfacen sufriendo, ¿no? Miren ustedes la música ecuatoriana, ¿no? Nos satisfacemos mucho en el sufrimiento, hasta bailamos. Bueno, esa es una pregunta que se hace, y sin embargo, eso le da una especie de rabia, pero lo que le hace estallar en cólera, y este es un punto de inflexión en el capítulo, y será también el motivo de la obra, que aquí Luchito me va a dar la razón, cuando estudiábamos literatura, me acuerdo ahí en el colegio, un profesor que teníamos nos decía que el motivo era la unidad mínima de interpretación. Y en realidad es así, porque el motivo de la obra va a ser este punto de cólera, ¿sí? Estaban en la mesa y algo le hace estallar en cólera. ¿Y qué es lo que le hace estallar en cólera? Que cuando él regresa a ver a Polina, que ya se sentó en la mesa, esta hijastra del coronel, Polina no le presta atención y eso le encoleriza. Tanto le encoleriza que quiere molestar al francés, quiere causar enojo en el francés. Y uno se pregunta, ¿y pero por qué? Bueno, después nos daremos cuenta que el francés le está pretendiendo a Polina y eso le hace estar enojado también a Alexei, ¿no? ¿Cómo le hace entrar en cólera al francés o cómo quiere hacer entrar en cólera al francés? Contando que cuando él ha estado en París le ha sucedido dos cosas, que no voy a entrar en detalles porque ya leímos, ¿no? Un primer encuentro con un monseñor al cual él tiene que llegar hasta amenazar con escupir en la taza para que le atiendan, y sin embargo esa historia no le surte ninguna ira en el francés, y como ve que no surte efecto, cuenta otra historia, y la historia que cuenta es cómo un francés quiso disparar a un niño, ¿no? Y esto sí le causa un fuerte, fuerte efecto en el francés a tal punto que la disputa se comienza a tornar muy violenta, ¿ya? Logra su acometido Alexei de causar enojo en el francés contándole esta historia de unos franceses en las guerras napoleónicas tratando de matar a un niño pequeño. Bien, Polina calma los ánimos y produce que se pase de conversación y se termine un poco este altercado de la mesa bastante tensionante. En la noche, luego de la comida, pasa el tiempo y en la noche Alexei conversa con Polina, sale a conversar con Polina, Alexei sale a hacer pasear a los dos hijos del general y mientras tanto aprovecha para salir también con Polina. Y Alexei en esa conversación le da el dinero, le da una especie de dinero que ha recolectado en su viaje a París. Y ella le dice que necesita ese dinero como sea, que de lo contrario ella estará perdida. Parece que el dinero aquí es un fuente muy importante. Bueno, esperan, dice Polina, ¿sí? Lo que están esperando tanto el general como ella es que la abuela que no vive con ellos ya esté muerta, porque parecería que la abuela tiene mucho dinero y que si muere heredará el general una gran cantidad de dinero, eso le ayudará a salir de la condición paupérrima en la que está, y de paso Polina también como hijastra, si bien no es abuela, no es nieta directa, podríamos decir, pero por el gran afecto que la abuela tiene a ella, también sueña o espera que cuando muera le deje en el testamento algo de riqueza. Esa riqueza, dice Paulina, si le hereda, le permitirá casarse con el francés. El francés le pedirá la mano, porque sabrá que Paulina tiene dinero. Hay bastante relación aquí crematística, ¿no? Crematística viene de dinero. Aunque el inglés también está enamorado de Paulina y es muy rico, le dice Alexei, ¿no? Tanto el inglés como el francés están muy enamorados de ella. ¿Qué es lo que dice Alexei? Si bien el francés es más guapo, es peor persona. Además de honrado, el inglés es mucho más rico. Parece que Alexei le impulsa a que se enrolle con el inglés y no con el francés. Tiene una conversación de ese estilo y Alexei comienza un poco a enfadarse por cómo Polina le trata. Y Polina confiesa que a ella le gusta que Alexei se enfade. ¿Qué es lo que dice? Sepa que lo odio, le dice Polina a Alexei.
porque le he consentido demasiadas cosas y todavía más porque necesito de usted y como lo necesito debo tratarlo bien. Dualidades, ¿no? Contradicciones humanas. Alexei pregunta por la señorita Blanque, que no conoce quién es, y ahí le confiesa a Polina que el general está enamorado de ella y que solo espera esta herencia de la abuela para que ya puedan concretar el matrimonio. Polina le da dinero después al final de la conversión para que vaya y juegue en la ruleta y gane más dinero por ella. Y bueno, al final se da un largo soliloquio que ya Alexis un poco nos ha leído sobre lo que este personaje que es Alexei siente por ella. Solamente les quiero leer la última parte. Tengo la impresión de que siempre me ha considerado como aquella emperatriz de la antigüedad que se quita la ropa frente a su esclavo porque no lo considera como un hombre. Sí, muchas veces ella no me ve como un hombre, dice Alexei con referencia a cómo le ve Polina. Sin embargo, me había confiado un encargo, ganar en el juego de cualquier manera. No tenía tiempo para reflexionar el por qué, ni en qué tiempo era necesario ganar, ni qué nuevas fantasías estaría pululando en aquella cabecita que siempre calculaba. Además, durante estas 2 semanas era evidente que habían ocurrido nuevos acontecimientos de los que no me había dado todavía cuenta. Era preciso averiguarlo, aclarar todo lo más rápidamente posible, pero ahora no podía. Debía ir al casino y ganar en la ruleta. ¿Sí? Bueno, creo que nos ha quedado, o espero que nos haya quedado claro un poquito más el capítulo, ¿sí? Tenemos al general, su hermana es María Filipnova, su hijastra Polina, sus dos hijos Misha y Nadia. El general está enamorado de la señora Blanque, que aparentemente es de la nobleza. La señora Blanque tiene como primo a este francés, que parece que esconde, también le dicen marqués, que se llama de Gru, ya lo veremos en el capítulo 2. La madre de ella es una condesa también. Y se está quedando junto con toda esta familia un huésped, un inglés llamado Mr. Aile, de mucho dinero, que parece que también está pretendiendo a Paulina. Y entonces con Pauline hay tres conflictos amorosos, ¿no? El francés, el inglés y parece que Alexei también tiene por ahí uno que otro sentimiento encontrado. Bueno, les pido nuevamente disculpas por haberme alargado tanto, pero era importante que tengamos súper claro cómo inicia. Si es que no tenemos claro el capítulo 1, pues después todo se nos va a hacer una bola. Así que bueno, ahora sí arrancamos con el capítulo 2 y ahí iremos sacando. Hay muchas reflexiones muy interesantes, ¿sí? Además, recordemos que Dostoyevsky escribe esta obra como una especie de autobiografía de su tiempo también de jugador empedernido de la ruleta. Bueno, ahí vamos entonces. Muy bien, no sé si Luchito nos podrías ayudar con la lectura, por favor. Capítulo 2. Con mucho gusto. A decir verdad, esto me era desagradable. Había decidido jugar, pero no esperaba en forma alguna empezar por cuenta de otros. Estaba incluso un poco desconcertado y entré de muy mal humor en las salas de juego. Al primer vistazo me desagradó todo. No puedo soportar ese servilismo de los folletines del mundo entero y principalmente de nuestros periódicos rusos, en los que casi todos los años, a principio de primavera, nuestros columnistas tratan dos temas. Primero, la magnificencia y el lujo de las salas de juego en los balnearios del Rin. Y en segundo lugar, los montones de oro que, según parece, se apilan sobre las mesas. Sin embargo, no se les paga para eso. Sencillamente dan muestras de una complacencia desinteresada. Esas feas salas carecen de todo esplendor. No solo el oro no se amontona sobre las mesas, sino que apenas se ve. Naturalmente, de vez en cuando, durante la temporada, cae por allí algún original, un inglés o un asiático, o un turco, como este verano, que en poco tiempo gana o pierde sumas fabulosas, pero los demás no arriesgan sino algunas míseras monedas, y por lo general hay poco dinero sobre el tapete. Cuando por primera vez en mi vida entré en el salón de juego, permanecí mucho rato sin decidirme a jugar. Además, me lo impedía la multitud, pero aunque hubiese estado solo, creo que me habría ido sin empezar a jugar. Confieso que mi corazón latía fuertemente y que había perdido y que había perdido mi sangre fría. Estaba convencido y lo tenía decidido desde hacía mucho tiempo
que no me iría de Rutledgenburg como había llegado. Un acontecimiento radical y decisivo intervendría de manera infalible en mi destino. Así debe ser, y así será. Por ridícula que sea la esperanza que he puesto en la ruleta, encuentro más ridícula aún la opinión generalmente admitida que estima absurdo esperar algo del juego. ¿Por qué el juego ha de ser peor que cualquier otro medio de procurarse dinero, como el comercio, por ejemplo? Es cier- es cierto que de cada 100 hombres solamente uno gana, pero a mí, ¿qué más me da? En todo caso, decidí observar primero y no hacer nada serio aquella noche. Si algo sucedía, solo sería por casualidad y de paso, lo que daba por descontado. Además, tenía que estudiar el juego, porque, a pesar de las numerosas descripciones de la ruleta, que siempre leí con gran avidez, nada podía comprender de su manejo como no lo hubiera con mis propios ojos. co- Como no lo hubiera con mis propios ojos. En primer lugar, todo me pareció sucio, moralmente sucio y abyecto. No quiero hablar de esas caras ávidas e inquietas que asaltan las mesas de juego por decenas, incluso por centenares. Francamente, no veo nada sucio en el deseo de ganar rápidamente. Siempre me ha parecido estúpida la idea de ese moralista que, cuando se alega, cuando se alegaba que se jugaban pequeñas cantidades, respondía, tanto peor, porque eso se debe a una codicia mezquina. Como si la codicia mezquina o la codicia grande no fueran una sola y misma cosa. Es cuestión de proporción. Lo que es mezquino a los ojos de Hochschild es para los míos la opulencia. Y en cuanto a lo que se refiere a las ganancias y pérdidas, la gente, no solo en la ruleta, sino en todas partes, no se siente guiada sino por un móvil, ganar o quitarles algo a los demás. ¿Acaso el lucro y el provecho son sórdidos en sí? Esta es otra cuestión. No la resolveré aquí. Como también yo estaba poseído en el más alto grado por el deseo de ganar, toda esa codicia, toda esa infamia de la codicia, si queréis, en cuanto entré al salón, en cuanto entré en el salón, estuvo más cerca de mí. Me fue, digámoslo así, más familiar. No hay nada tan agradable como prescindir de los demás y proceder francamente y sentirse cohibido. ¿Y para qué engañarse? Es la ocupación más vana y desconsiderada. Lo que más disgustaba a primera vista entre toda aquella canalla, a ver, lo que más disgustaba a primera vista entre toda aquella, what? Aquella canalla era la gravedad, la seriedad y el respeto, incluso con que toda aquella gente rodeaba las mesas de juego. Hele aquí por qué hay tan notable diferencia entre el juego de Mauvais genre y el que está permitido a un hombre, como debe ser. Hay dos clases de juego, el de los caballeros y el de la plebe. Juego interesado bueno para la chusma. Aquí la demarcación es muy clara, y qué infame en el fondo. Un caballero, por ejemplo, puede arriesgar 5 o 10 luises de oro, rara vez más. Hasta puede llegar a los 1000 francos si es muy rico, pero únicamente por juego, por divertirse, solo por seguir el proceso de la ganancia o de la pérdida. No se interesa en el hecho mismo de ganar. Si ha ganado, puede, por ejemplo, echarse a reír a carcajadas, hacer partícipe de sus observaciones a cualquiera de quienes lo rodean, o hasta jugar una vez y doblar su apuesta, pero simplemente por curiosidad, por observar las posibilidades, por hacer cálculos y no por un vulgar deseo de ganar. En una palabra, no considera todas esas mesas de juego, tanto en la ruleta como en el Trentet 40, sino como una diversión organizada para su solo placer. Ni siquiera debe sospechar los apetitos y trampas en que se apoya la banca. Hasta sería muy elegante por su parte imaginar que todos los demás jugadores
toda aquella gente de tres al cuarto que tiembla por un florín, son ricos caballeros como él, y que juegan únicamente para distraerse y pasar el tiempo. Esta total ignorancia de la realidad y estos sencillos puntos de vista sobre los hombres son evidentemente muy aristocráticos. Gracias, Luchito. Este, mamá, ¿no sé si nos puedes ayudar, por favor? No sé si está. Estoy sin luz, entonces no sé si me van a escuchar muy bien o estará entrecortado el internet. Veamos cómo me vaya. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí, sí. Ya. A ver, vamos a ver, si es que el internet falla, por favor, ahí sí ya no podría continuar. Ya. Veías, ¿no? Sí. Veía cómo las madres empujaban a sus hijas, frágiles e inocentes criaturas de 15 o 16 años. Las daban unas monedas y les enseñaban la marcha del juego. La muchacha ganaba o perdía y se retiraba contenta, sonriendo siempre. Con gran aplomo, nuestro general se acercó a la mesa. Un criado se precipitó a acercarle una silla, pero él no le prestó atención. Lentamente sacó su portamonedas y también lentamente sacó de él 300 francos de piezas de oro que colocó sobre el negro y ganó. No recogió la ganancia y la dejó sobre la mesa. Salió de nuevo el negro y tampoco esta vez retiró su apuesta. Y cuando a la tercera vez salió el rojo, perdió de un golpe 1.200 francos. Se retiró sonriendo, muy dueño de sí mismo. Estoy seguro de que sentía una opresión en el corazón y que si la postura hubiese sido el doble o el triple, no le habría sido tan sencillo dominar su turbación. Por su parte, a mi lado, un francés ganó y perdió después unos 30.000 francos con cara serena y sin demostrar la más mínima emoción. Un verdadero caballero no debe emocionarse ni aun cuando pierda toda su fortuna. El dinero debe estar de tal manera por debajo de un caballero que éste llegue hasta no preocuparse por él. Evidentemente, es perfectamente aristocrático hacer que se ignore el fango y la decoración en medio de la cual se agita eh, toda esta gentuza. Sin embargo, la actitud contraria es a veces igualmente distinguida. Observar, es decir, mirar y contemplar, aunque solo sea con el rabillo de los lentes, toda esa podredumbre, pero considerando todo ese gentío y todo ese fango como una especie de diversión, como una representación organizada para entretener a los gentlemen. Uno puede incluso mezclarse con el gentío, pero mirando a su alrededor con la absoluta convicción de que está allí como espectador y que no entra para nada en su composición. Por otra parte, tampoco conviene observar con demasiada persistencia. Eso sería indigno de un gentleman, porque en cualquier caso el espectáculo no merece una atención sostenida y, en general, hay pocos espectáculos dignos de una atención demasiado sostenida para un caballero. Por mi parte, tenía la impresión de que todo ello merecía, por el contrario, una atención muy sostenida, sobre todo para quien no solo ha venido a observar, sino a juntarse sinceramente y de buena fe con toda esa canalla. En cuanto a mis convicciones morales más secretas, carecen evidentemente de lugar en las consideraciones presentes. Convengo en que digo esto para aliviar mi conciencia, pero he de advertir que en todos estos últimos tiempos he experimentado una violenta repugnancia a ajustar mis pensamientos y acciones a ningún criterio moral. He sido arrastrado en otra dirección. Realmente la chusma juega de manera muy sucia
Incluso llegó a creer que los latrocinios más vulgares se cometen frecuentemente aquí, en torno a la mesa de juego. Los croupiers que están sentados a los extremos de la mesa vigilan las posturas y hacen cuentas, lo que supone un trabajo abrumador. Y qué gentuza es esta también. La mayoría son franceses. Además, si hago estas observaciones, no es para dar una descripción de la ruleta. Me adapto con la intención de saber cómo comportarme en el porvenir. He observado, por ejemplo, que río hay nada más trivial que ver una mano tenderse bruscamente por encima de la mesa y apropiarse de lo que uno acaba de ganar. Surge una disputa, con frecuencia gritos, y os desafío a demostrar, invocando testigos, que es precisamente vuestra postura. Al principio, toda esa comedia era indescifrable para mí. Comprendía bien que mal que las puestas se colocaban sobre las cifras, sobre pares o impares y sobre colores. Aquella noche decidí arriesgar 100 florines del dinero de Paulina Alexandrovna. Me desorientaba la idea de que iba a jugar por otros y no por mí. Era una sensación extremadamente penosa y deseaba librarme de ella lo más rápidamente posible. Durante todo el tiempo tuve la impresión de que empezando por Paulina malograba mi propia suerte. Es realmente imposible acercarse a la mesa de juego sin experimentar el punto de contagio de la superstición. Para empezar, saqué 100 federicos, es decir, 50 florines, y los puse sobre los pares. Giró la rueda y salió el 13. Había perdido. Poseído por una dolorosa sensación, con solo deseo de terminar e irme, puse otros 5 federicos al rojo. Salió el rojo. Puse los 10 federicos y volvió a salir el rojo. No toqué el dinero y de nuevo salió el rojo. Recibí 40 federicos y puse 20 sobre los 12 números del medio, sin saber lo que saldría. Me pagaron el triple. Mis 10 federicos se habían convertido bruscamente en 80, pero entonces experimenté una extraña sensación que se me hizo tan intolerable que decidí marcharme. Me pareció que no habría jugado de esa forma si hubiese jugado por mí. Sin embargo, coloqué los 80 federicos en los pares. Esta vez salió el 4. Me dieron otros 80 federicos. Me metí en el bolsillo los 160 federicos y salí en busca de Paulina Alexandrovna. Se paseaban todos por el parque y no la vi hasta la hora de cenar. Aquella vez el francés no estaba allí y el general se movía a sus anchas. Entre otras cosas, consideró necesario hacerme observar una vez más que no deseaba verme en la mesa de juego. Según él, se vería muy comprometido si yo perdía mucho. Y si gana usted mucho, también me veré comprometido, añadió, dándose importancia. Claro que yo no tengo el derecho de disponer de sus actos, pero convenga usted. Según su costumbre, dejó la frase sin terminar. Le respondí secamente que tenía muy poco dinero y que en consecuencia no podía perder de manera muy ostensible, ni siquiera empezando a jugar como principiante. Al irme a casa tuve ocasión de entregar a Paulina la suma que ella había ganado y le dije que no volviera a jugar por ella, que no volvería a jugar por ella. ¿Por qué? Me preguntó con inquietud. Porque quiero jugar por mí, respondí, mirándola con asombro, y eso me lo estorba. De modo que usted persiste en creer que la ruleta es su única salida, su única posibilidad de salvación, me preguntó con tono de burla. Le respondí seriamente, me perdí. Le respondí seriamente que era verdad.
En cuanto a mi certeza de ganar, infaliblemente admitía que esto podía parecer ridículo, pero que me dejaran en paz. Paulina Alexandrovna insistió en que compartiera con ella la ganancia de aquella noche y me ofreció 80 federicos, diciéndome que continuara jugando con esta condición. Me negué categóricamente y le aseguré que si no podía jugar por los demás, no era porque no quisiese, sino porque estaba seguro de perder. Sin embargo, por estúpido que parezca, me dijo ella pensativa, casi no tengo otra esperanza que la ruleta. Por eso no tiene usted más remedio que continuar jugando a medias conmigo, y usted lo hará naturalmente. Dijo esas palabras y me dejó sin escuchar mis protestas. Gracias, mamá. Muy bien, terminamos el capítulo 2. Okay. Y nos quedamos poquitos. Eh, Está fuerte lo de la luz. Bueno, gente, como ustedes pueden ver, la primera vez que Alexei juega, ¿no? Parecería que es como esta asombro que tiene al principio, le da como una especie de asco, ¿no? Está así bien como rechazando todo, le parece que el juego por el dinero es completamente desagradable. Hay otro tipo de juego que él quisiera tener, que es el juego por el placer, más que nada, pero no se le da, ¿no? Y él cuando comienza a jugar con el dinero de Polina, o no sé cómo le tradujo la que estamos leyendo nosotros, me parece que le traduce como Alexandrovna, Paulina. Paulina, Alexandrovna, Paulina, Paulina exactamente. Alexandrovna. Es Polina, ¿no? Es la hijastra del general, ¿no? Que le dio este dinero para que juegue por él y termina ganando en realidad. No sé si ustedes han tenido esta sensación, ¿no? Que uno va con un poquito de dinero, mete, no sé si alguien ha ido alguna vez a un casino, metes algo y termina ganando a veces el doble. Es una sensación interesante, altamente adictiva en algunos casos, ¿no? Y no solamente en eso, ahora está de moda estas apuestas deportivas también, ¿no? Que a uno le pueden generar un sentimiento parecido. Y él regresa después donde Pauline le dice que, bueno, no va a volver a jugar por otras, quiere jugar por él. Bueno, no vamos a hacer grupo, estamos poquitos, muchos se nos está yendo la luz, así que por ahí me escribieron bastantes que no pueden seguir conectando. Última parte, les pido que nos demos 10 minutitos nada más. Perdón que nos estamos alargando, pero siempre los primeros capítulos son como más densos porque hay que, como les decía, entender la historia. ¿Qué nos llama la atención de esto que leímos, de este capítulo 2 o quizá algo del capítulo uno que no lo entendimos y que ahora lo volvimos a retomar? ¿Qué me dice este capítulo? ¿Cómo me siento con el personaje? ¿Qué sentimientos me producen? Eh, ¿Se empata algo con mi vida? ¿He experimentado algo parecido? Tratemos de bajar a lo existencial, ¿no? A ponernos de nosotros como frente a la obra. ¿Cómo me está pareciendo esta primera parte del jugador? ¿Qué opinan? ¿Qué criterio les viene? ¿O qué reflexión les surge? Así que, bueno, nos escuchamos ahorita un ratito en este segundo momento. No sé si han jugado, alguien ha ido a un casino, alguien ha experimentado esto, nunca lo he experimentado, ha entrado en algún juego, alguna especie de sensación que sientan en esta especie de azar que uno puede tener. ¿Qué es el azar, no? Sí, vamos como hilando un poquito los elementos que van saliendo. Así que les escuchamos. Así que abierto el micro. Bueno, a mí me ha llamado la atención y que creo que es la característica del estilo, ¿no? Este capítulo ya es más psicológico. Todo lo vemos desde la introspección que tiene Alexei y respecto a cómo se siente y se vincula con esto de apostar, el cómo distingue la manera de apostar de un aristócrata con el de la gente común, incluso la de mal gusto, dice por ahí en la parte en que lo ponen en francés, ¿no? Como la manera moralmente correcta de aproximarse a las apuestas para él es la del aristócrata, porque no juega por el dinero, no está ahí desesperado por ganar, sino simplemente por el placer o por lo curioso, aun cuando eso implique tener que estar en ese entorno. A pesar de estar en ese entorno y observarlo y participar de él, no se mezcla, no lo toca. Y lo compara con la lacra, ¿no? Con lo peor de lo peor, el que está ahí desesperado, el que en cuanto gana algo, agarra eso que lo ha ganado, a diferencia de alguien que no, que lo mantiene ahí, que si pierde, pues no pasa nada, se ríe, fue la experiencia, fue lo curioso y ya está. Y ahí, como él se resiste a ubicarse en algo, ¿no? Al mismo tiempo que expone las dos cosas, tiene una desconexión moral.
porque en su caso, para él, como se lo dijo Polina, es su salvación. Él estaría en ese grupo de las personas que él está catalogando como moralmente corruptas, pero se desconecta de eso para hacerlo. Y lo otro es este sentimiento de que si es por ella y no por sí mismo, pues va a perder, ¿no? Que tenga esta carga de él. Y para ser un hombre que se construye como alguien más racional, el lidiar con el azar, que no puede justificarlo de esa manera, también me parece interesante. Y la misma Polina. Polina lo critica porque él ve en la ruleta su salvación, pero ella misma nota que también ve en la ruleta su salvación, a pesar de que ella pertenece al otro grupo, en el que no debería verlo. O sea, ha sido interesante ver cómo lo entiende, cómo justifica y cómo se mantiene esta división entre el aristócrata y el hombre común. Ujú. Gracias, Luz. Qué bonito tu reflexión. Me llevaba también a pensar justamente cómo se va estructurando la narración, como tú mencionas, con los contrarios, ¿no? Con las paradojas, con las contradicciones también, ¿no? Internas también, que ya los comenzamos a ver desde el capítulo uno, ¿no? Hay muchas dualidades que se pueden contraponer y que a mí me parece que es parte también, ya llevándolo un poco a la vida, eh, creo que uno vive esta especie de escisión de la realidad y después uno trata de ubicarse en el mundo, ¿no? Es decir, tú ves las cosas, te puede parecer desagradable y a veces esa realidad funciona también como un espejo, ¿no? Me acuerdo claramente de unos autores muy interesantes que se llamaban Berger y Luhmann que decían que la realidad es una realidad de espejo. Es decir, nosotros nos hacemos según cómo los otros reflejan su mirada en nosotros, ¿no? De una u otra manera, la identificación o el rechazo con un grupo, con una sociedad, tiene que ver con la identificación y rechazo de nosotros mismos, ¿no? Y en este caso, Alexei está buscando un lugar, pero, como tú decías, es como, sabe que hay una vulgaridad en la apuesta de la necesidad, y sin embargo, él está en un contexto de necesidad, ¿no? La familia está en un contexto de necesidad, es una aristocracia quebrada, ¿no? Entonces, como tú dices, ya empieza la parte psicológica más pura y dura de Dostoyevsky, ¿no? Que es muy interesante. Jorge, sí, es la mano, Junior. Ahí Sí, estás. sí, perdón. Ya. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, me ha gustado mucho este capítulo, también por la introducción que han dado. Bueno, y enlaza conmigo en el sentido de que, bueno, yo no tengo tanta experiencia en apuestas, no me considero yo un apostador, pero sí he tenido experiencias, ¿no? Tengo gente cercana a mí que sí, mucha, mucha, que con poco ha podido hacer miles de soles. Y creo que en base a todo eso, lo comprendo un poco al prota, porque claro, hay momentos donde uno se ha sentido, que juega por ese deseo de ganar, ¿no? Por ese deseo de tener más plata, ¿no? Y claro, uno no es rico, ¿no? Pero también han habido otros momentos donde, pues, ha puesto solamente para ver, ¿no? Para sentir esa, a ver qué pasaría, ¿no? Como sale, pues, como lo han leído, ¿no? Para experimentar, pues, una técnica, simplemente, ¿no? Y así, pues, han habido varias experiencias, ¿no? Este, obviamente yo no, como digo, no lo hago, eh, pero sí he tenido, como digo, gente muy cercana a mí que el juego, pues, ya lo ha llevado a un extremo ya de vicio, ¿no? De, de que si es que todavía faltase 5 soles en la apuesta para tener esos 5 soles que faltaban. Y ya me da, como también lo dije el martes, a pensar de que esto no va a ir bien, ¿no? Por algo el libro se llama El Jugador, por algo se hablan del juego, ¿no? Y pues que la adicción a esa adrenalina, a esa expectativa puede ser que lo lleve a pasar malos ratos. Bueno, es más de seguro, ¿no? No he leído el libro, pero ya por ahí puedo pues intuir, ¿no? Que cosas malas van a pasar con el juego, con la adicción, no sé, puede ser también con más cosas, pero algo por ahí me dice, ¿no? Ya, pues eso. Gracias, Jorge. Qué interesante. Sí, sabes que me has hecho pensar en dos cosas más.
Por un lado, claro, nuevamente volvemos a esta frase del martes, ¿no? Ethos Anthropo Daimon, donde va construyendo el personaje su modo de vida, va a definir su destino, ¿no? Y uno ya va intuyendo que si construye en el azar, en el juego, quizás su destino un poco también fluctúe por ahí, ¿no? Y por otro lado, también me puse a pensar, ¿no es el amor también una apuesta, un modo de apostarle como al vacío, un poco al azar? ¿No es quizá otro tipo de situaciones que vivimos también apuestas, quizá no de juegos como tal, como ir a un casino, pero yo creo que podemos vivir también de situaciones así, ¿no? Y por ejemplo, el tema del amor también se puede volver un vicio, ¿no? Irrefrenable, cuando uno busca más y más y más y más y más y más y más, así como un montón de cosas más que pueden sucedernos también como apuestas en la vida, ¿no? Eh, saltos al vacío, ¿no? Que nos ponen en esta situación adrenalina completa. Hay mucha gente que no se estabiliza nunca porque esta sensación o este sentido de adrenalina no lo puede dispensar de su vida. Tiene una necesidad de vivir un poco al filo de la navaja. Encontramos gente así. Nosotros pudimos haber estado en algún momento así o estar en algún tiempo así, ¿no? Eh, en fin, también es como ampliar un poco lo del juego a otros ámbitos que tienen la misma lógica, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más, algo que queramos decir, algo que nos vaya a llamar la atención. Rebe, escuchamos. Hola. A ver, yo me llevo dos cosas como de frases que las aplico a mi vida. La primera es, qué poderoso darnos cuenta que a veces estamos en espacios que no queremos, pero de una forma como súper automática. Y esa pregunta que dejaste, como, ¿por qué nos encanta el dolor? O sea, esto de las canciones dramáticas y como que conectamos desde ese espacio y como que a mí me lleva a cuestionarme como que en qué espacios, relaciones, lugares, no me siento bien, pero por alguna razón sigo ahí, porque de esa insatisfacción pueden partir muchas cosas. Y la siguiente, bueno, como contexto, yo hago trabajo energético holístico, entonces también como que lo veo como Dostoyevsky, perdón, tal vez lo digo mal, pero como que hay un tema no solo psicológico, sino como súper energético, porque la energía es como que el primer lenguaje que no importa en qué idioma esté o qué época. Entonces, como esta energía de la necesidad, o sea, como cuando vas a un espacio en la vida con esta energía de necesito, o sea, como que esto externo me va a salvar la vida, como cuando vas con esa energía de necesidad, como que dicen el que tiene hambre no come, como el que muestra hambre no come, como ya percibo que él se da cuenta, como no quiero ir desde este espacio de necesidad en el que percibo que esto externo me va a salvar la vida, como la apuesta me va a salvar la vida y me va a dar que comer, sino como que quiero ir a este espacio de verdad lo elijo y lo quiero solo porque quiero, o sea, fin. Entonces percibo que hay esta energía, como desde la energía en la que atraes las cosas o la energía en la que las repeles, porque como que precisamente hay esta necesidad. Entonces para mí es como esta invitación, como en qué espacios puedo estar en más calma y en lugar de ir como con esta energía de controlar y de esperar que algo externo me salve, como que estar yo en mi centro y comenzar a atraer las cosas. Ujú. Y también me di cuenta que tengo un serio problema de falta de atención o como, en serio, mi mente se me va un montón. Cuando tal vez es que la lectura es como, requiere toda la atención. Entonces, para mí también es como no sé, un ejercicio súper lindo y gracias por abrir este espacio porque no se trata como de la escuela, o sea, tal vez como que a veces uno puede quedar con la idea de leer y como súper enfocado, sino como tal vez ir viendo que me va funcionando. Entonces, la verdad se me ha hecho retador, pero por lo menos he logrado atender un 50%. Entonces, poco a poco. Gracias. Gracias, Rebe. No, muchas gracias por compartirlo. Y sí, cada uno tiene su forma también de leer, ¿no? La lectura no solamente es de las letras, sino también de las imágenes, de los sonidos, de la energía, de los sentimientos, ¿no? Y es variado. Me quedo con dos cosas nada más, como para cosas que me parecen también súper chéveres. Qué bonito que podamos nosotros ver el libro desde nuestra, no sé, desde nuestro ser, ¿no? Tú hablabas de la energía porque trabajas con energía, pero uno puede ver el libro desde distintas disciplinas, ¿no? Cada uno desde su disciplina también y escuchar a partir de la disciplina del otro, ¿no? No me había nunca puesto a pensar en esta energía de la necesidad. Para mí es un descubrimiento nuevo lo que tú dices y es verdad. Hay una cuestión de necesidad en todo el texto también que hemos leído todo el tiempo, está necesitando, ¿no? Y es una energía ciertamente que sí.
Me parece lindo que vuelvas a traer el tema de la contradicción, ¿no? Porque yo sí creo que el ser humano tiene una manera de satisfacción en el dolor, ¿no? El mismo personaje, ¿no? Está en un sitio que le parece agradable, pero ahí está. Está con un trabajo que donde ya no se siente identificado con esa persona, pero ahí está. Es decir, hay una dimensión en nuestra vida de satisfacción en cosas que no nos generan placer o que no nos generan bienestar. Y ese es un trabajo introspectivo muy fuerte porque a veces nos quejamos, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? Pero en el fondo eso nos está satisfaciendo, por eso no lo dejamos, ¿no? Entonces, esta es una realidad que también vive el autor, ¿no? Entonces, gracias, Rebe, de verdad, muy, muy valioso tu compartir. Y terminamos con Luchito, perdón si alguien más quisiera Sí. compartir, pero por temas de tiempo, creo que por hoy día, o a menos que tengan un poquito más de tiempo para quedarse, pero yo creo que, en fin, Luchito, te escuchamos. Porque está muy interesante, pero bueno, siempre a mí me da un poco de tensión el tiempo, porque no me gusta como en fin, irme demasiado, pero Luchito, ya no me hagan caso. Muchas gracias. A mí me sigue llamando la atención este juego de máscaras que tiene el libro, ¿no? Porque, por ejemplo, que llegue el gran general y ni bien el Alexei le entrega el dinero, le dice, baja el mostrador del hotel y cambia estos billetes en billetes más pequeños, ¿no? Para que la gente del hotel piense que yo tengo mucho dinero, que el general tiene mucho dinero, entonces tener un cierto estatus. Igual nuevamente se mete en el personaje del general y el general no es alguien que esté sobrado de dinero. Entonces gana la apuesta, vuelve a ganar una apuesta. Es la tercera vez que gana la apuesta y hay una cantidad considerable de dinero en la mesa. Sin embargo, el general tiene que seguirse portando como un caballero que no es, a una clase que no pertenece y no puede mostrar esta urgencia de rescatar ese dinero. Y es por eso que dice, afortunadamente no fue a más, no escaló a más, no ganó a más, porque hubiese estado sangrando por dentro, por así decirlo, de la cólera, ¿no? Entonces, yo creo que existe también un salto o una puerta que puede ser esta ruleta. Es decir, si bien esta ruleta separa a los aristócratas de la gente que en realidad está necesitando dinero, puede llegar a ser un puente también, porque una forma en la que una persona llegue a tener tanta opulencia para mezclarse junto con los aristócratas es ganar una buena mano en en la ruleta, ¿sí? Entonces, de cierta forma también es esta transformación desde alguien que necesita el dinero hasta alguien que lo derrocha. Ujú, Y hay algo que tal vez va a jugar un poquito más y es estas conexiones que tienen. Ya Polina y Alexei tienen una conexión y tal vez yo creo que el amor es un tipo de conexión, ¿sí? Hay una frase muy trillada que es el amor a primera vista, ¿no? Entonces, no hay el amor a primera vista, pero ¿por qué no lo hay en esta novela? Es una frase que a mí me gusta bastante porque yo digo, ¿por qué no hay el amor a primera vista? Pues tal vez porque Polina no lo ve, como dice. Entonces, tal vez esta ruleta sea una forma en la que, según Alexei, diga, si es que yo sigo apostando por Polina o por mí mismo, llegue a ser capaz de que ella me vea. ¿Sí? Entonces, eso me parece bastante bonito. Yo ya he leído este libro, entonces es muy interesante. Todo gira alrededor de la ruleta. Sería súper interesante que tengamos una fotito de cómo se ve la mesa de la ruleta, porque nos imaginamos a una mesa que está completamente llena, que hay gente, por ejemplo, que dice que hay el ladroncito que si no dejas tu apuesta ahí mal puesta, se te agarra y dice, no, esto es mío y demuéstrame que tú fuiste el que ganaste. Entonces, es un ambiente muy caótico en donde mucha gente pesca en aguas revueltas, por así decirlo. Entonces, es un ambiente que gira alrededor de la ruleta y creo que sería chévere tener bien clarito cómo es que se juega la ruleta, si es que ha puesto a los rojos, a los negros, a pares, a impares, al tercio superior, o mejor dicho, a los primeros 12 segundos, terceros 12, qué significa el cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la pelotita? Porque
Teóricamente, por ejemplo, en la ruleta no existe el azar. O sea, el azar es algo que en realidad nosotros no comprendemos, porque si nosotros fuésemos capaces, tendríamos la mente maestra de hacer todos estos cálculos de que la persona encargada de la ruleta lanza la pelotita con tal fuerza y gira la ruleta a tal fuerza, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. O tal vez pensar que si es que ya salió 80 veces de rojo las últimas 80 las 80 tiradas, va a volver a salir, cuando en realidad es un fenómeno completamente individual. Entonces, hay cositas que van a ser bien divertidas en el libro y me gusta siempre escuchar todo lo que dicen ustedes porque me dan nuevas lucecitas para volver a leerlo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Luchito. Y no, también muy interesante lo que compartes, lo del azar es todo un tema, ¿no? Se ha hablado tanto del azar. Borges, por ejemplo, decía que el azar no es nada más que un sistema intrincado de causalidades que no entendemos, ¿no? Pero que le llamamos azar, pero en realidad son todo un sistema de causas y efectos que están como subyacentes a las cosas del mundo. Y no sé por qué cuando hablabas del amor y entre el amor de Paulina y bueno, el amor, para tratar de definirlo de algún modo, ¿no? De Alexei, me acordé de una frase, me vino así como a la mente de Pedro Salinas, de un poema que dice, serás amor un largo adiós que no termina, amor desde el principio es separarse, ¿no? Así empieza el poema, ¿no? Y la separación es un principio del amor. Cuando uno nace del vientre de la madre se separa. La separación y el amor, ¿qué significa? ¿No? Es muy interesante. Podría hablar muchísimo de ese tema, ¿no? Eh, ¿Quieres agregar algo más, Luchito? Solo para puntualizar y añadir esta frase que la acabas de decir, es que Dostoyevsky también tiene un libro que leímos en el colegio que se llama En el Noches cole. Blancas, Ah, una no. novela corta, un cuento largo, que tiene una frase muy bonita que también explica estos amores no tan permanentes, que es, si acaso fuese creado para estar solo un instante al lado de tu corazón. Entonces, algo por el estilo que nos indica que no necesariamente el amor tiene que durar para toda la vida. Ujú. Entonces, eso me parece bonito. De Luchito, qué buena cita. Muy bien, gente, creo que por hoy día, temas de horas sobre todo, porque ganas no nos faltan, nos tenemos que despedir. Yo acá, para mí ya va a ser cerca de la 1 de la mañana, es 2:30, entonces yo estoy como muy tarde, estoy 2 horas más, pero les agradezco porque todos estos sacrificios que yo hoy día los he sentido muy fuerte, porque hoy día no he dormido mucho, les doy gracias porque todo este espacio también hace incrementar mi amor, ¿no? Ustedes me ayudan a incrementar mi amor, ¿sí? Y espero que también ustedes incrementen su amor en este espacio, porque todo espacio de servicio ayuda a incrementar el amor de uno, ¿sí? Y el poder estar al servicio de los otros nos ayuda a incrementar nuestro propio amor, a nosotros mismos y hacia los demás. Así que gracias por eso. Ya saben que ustedes son un bien para la comunidad y esperamos que la comunidad también sea un bien para sus vidas. Así que bueno, nos encontramos el día martes. Tengan un bonito fin de semana, descansen y ya seguimos el martes con el capítulo 3 y 4. Y el libro va a pasar volando y les va a encantar, estoy seguro. Todos lo estamos disfrutando. Ahí está el Bilbo. Ya nos vemos, gente. Cuídense mucho, descansen. Chao, Dani, espero que gracias. te hayas Bueno. sentido bien. Cuídate Hasta mucho. luego, Te cuídense esperamos. mucho. Chao, chao. Gracias.